muy importante, este tema del bullying. Seguramente usted vio en redes sociales o en algunos espacios este video de dos jovencitas de secundaria peleando. Ujú. El 21 de febrero se pelearon dos jovencitas, una de ellas golpeó a la otra con una piedra en la cabeza. Norma Lisbeth, de 14 años de edad, murió a causa de un traumatismo cráneoencefálico después de recibir estos golpes repetidos en la cabeza por parte de su compañera de Azahara Aileen, quien ya fue detenida y está señalada por homicidio calificado. Un tema bien complicado, con mucho fondo, muy antiguo además. En la línea está Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de Redim, a quien le agradezco me tome la comunicación. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Te saludo con gusto y con profundo dolor también frente a estos hechos que vivimos la semana pasada, ¿no? Y que, como bien dices, vienen de antes y vienen con raíces más profundas, que es la violencia hacia niñez y adolescencia y la violencia entre pares. Así es, y bueno, esto muchas personas que nos escuchan probablemente sufrieron bullying en la secundaria, en la primaria, es decir, no es nuevo, lo que pasa es que ahora pudimos verlo en toda su crudeza a través de un video que además desembocó en la muerte de una de las jovencitas. Tania, es un tema bien complicado por las dos partes, tanto de lo que diríamos la víctima y la victimaria, ¿no? Las dos son jóvenes adolescentes de 14 años. Absolutamente. Y me parece, Azucena, que a las dos les fallamos, Ujú, ¿no? ujú. Este hecho debería de ser uno de esos hechos que obliguen a que hagamos luto nacional y una profunda reflexión, porque me parece que el país les falló a las dos. A ver, por un lado, a Norma Lisbeth, pues había varios indicios, denuncias previas de que ella estaba siendo acosada, que estaba viviendo violencia, y qué duda cabe que su escuela no Así es. desarrolló las estrategias y los protocolos para atenderlo, ¿no? Es positivo que se haya destituido a la directora, porque un hecho así no puede quedar impune, pero nos confundiremos si pensamos que una situación como esta se resuelve con una cabeza que rueda, ¿no? Me Ujú. parece que el sistema educativo nacional tiene frente a sí, con esta ocasión, una oportunidad, vamos a leerlo en positivo, de transformar las prácticas que están haciendo. No basta con meter el bullying como un tema en alguna materia alguna vez, se tiene que tocar de fondo cuáles son los principios, los derechos con los que se está educando a niñas y niños, y también no irse con la finta de que lo que sucede fuera de las paredes escolares ya no le compete a la autoridad Sí. escolar, ¿no? Eh, Falló la autoridad escolar, falló la autoridad médica, también ahí hubo una sí, 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 negligencia, no sí. haber hecho pruebas más a fondo para Ujú. establecer con precisión qué tipo de A la cuidado niña, a la necesitaba niña Norma herida, Lisbeth. bueno, a la jovencita, la mandaron a su casa con paracetamol y naproxeno, cuando Exacto. tenía un traumatismo craneoencefálico que días después le causó la muerte. Efectivamente, Tania, lo que pasa es que, bueno, ahora pues, bueno, hay una campaña, ¿no? Por supuesto, contra esta jovencita. La familia está muy dolida, con razón, la familia de la Sí, jovencita de Norma que falleció, pero como tú dices, es que si lo vemos solamente entre víctimas y victimarios, no es un tema que vayamos a resolver. así Coincido es. totalmente, le fallaron los padres tanto a la niña víctima como a la niña, a la bully, ¿no? A la bulleada y a la Ujú. bully, pero también en la escuela que no lo tomaron en serio, que no tomaron medidas, que no tomaron las medidas adecuadas y el médico que determinó que la niña, que Norma, se podía ir a su casa con un paracetamol. Y no lo queremos ver, ¿no? Es decir, focalizar toda la atención en la jovencita que le golpeó la cabeza a la otra y nos deslindamos de responsabilidades como adultos y eso es totalmente inaceptable también como sociedad. Por supuesto, porque además hay que observarlo también en este sentido. La agresora pues ya está enfrentando un proceso por las consecuencias de sus actos, y esto es doloroso también, pero bueno, es positivo. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en cómo este hecho va a tocar su vida para Para siempre, siempre. el Ujú. estigma que va a estar asociado al desarrollo de vida de esta chica, e incluso ver incluso cuáles pueden ser los previos a que una niña llegue a ese Ujú. lugar, ¿no? Es fácil pensar que porque ella tomó una piedra y agredió a su compañera, había algo de maldad en ella. Sin embargo, creo que debemos de hacer un alto para recordar que niñas y niños no son naturalmente violentos, Ujú. aprenden la violencia. Ujú. Esta niña aprendió a pegar así, aprendió a golpear así,
y habría incluso que pensar de cuántos hechos de violencia ella misma no habrá sido víctima anteriormente, ¿no? Y este es un caso como la punta del iceberg que nos hace ver que hay mucho más en el trasfondo, hay muchas más violencias que subyacen a un hecho tan extremo y tan de resultados fatídicos, y las cifras son tremendas, Azucena. Según la ENSANUD, según pudimos nosotros monitorear, durante el 2021, que fue el último año que se levantó este rubro, más de 30,000 niñas, niños, adolescentes habían sido víctimas de violencia física en la escuela. 20,000, poco más de 20,000 varones y algo más de 10,000 mujeres. Ahí también tenemos ¿Más que los hacer una niños que las niñas? Más los niños que a las niñas, pero está creciendo el de niñas. Es decir, valga la ocasión para reflexionar sobre cuál es el rol de las niñas poderosas. En Redim apostamos por esta figura de niñas poderosas, pero niñas que luchan por sus derechos, por levantar la voz, por tener vidas dignas, no niñas que luchen unas contra las otras. Y el extremo de violencia en el que viven inmersos estos jóvenes, estos adolescentes, pues les está dando la pauta sobre qué hacer, ¿no? Creo que también... Oye, y además, perdóname que te interrumpa, Tania, los niños que estaban alrededor, ¿eh? O sea, es que todo es muy impactante porque para los niños parecía natural, estaban peleando, grababan con su celular y no hubo nadie que dijera, oigan, párenle, ¿no? Esto puede terminar mal. Claro, son niños de 14 años, es que tendríamos que regresar a esa época, posicionarnos nosotros mismos, no juzgar o no opinar desde los años que tenemos ahora como adultos, sino pensar en cuando teníamos 14 años y qué pasaba, ¿no? ¿Cómo éramos cuando teníamos 14 años? Es un tema bien complicado para reducirlo, desde luego, a una entrevista de algunos minutos, Tania, pero yo quisiera escuchar una reflexión, recomendación final para padres de familia, para niños que están siendo boleados, para maestros que tratan estos temas. ¿Qué hacemos? Por supuesto. Número 1, la denuncia. Tenemos que generar una cultura de denuncia. Las autoridades no pueden normalizar esto y acompañar a nuestros niños y niñas en la denuncia oportuna va a ser importante. Número 2, y así lo mandata la ley, además, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, las escuelas deben generar los protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar. Yo estoy segura de que si hacemos un levantamiento de qué escuelas tienen este protocolo y lo pueden implementar, Azucena, nos llevaríamos una muy triste noticia. Entonces, ojo, la autoridad escolar también tiene que hacer esto. Y un tercer punto, recomendar a los padres y madres de familia acercarse a los contenidos que ya se están instalando como una nueva cultura de crianza, en la crianza positiva. Necesitamos desvincular la violencia de la crianza, necesitamos dejar de reforzar esta idea de si te pegan, pega, el que ríe al último y ríe mejor, toda esta cultura, pues sí, violenta al final, sí, y revanchista crece ahí. Entonces, acercarse a las nociones de cultura de la no violencia y recordar que el Estado mexicano es al final el último garante para generar este tipo de mecanismos y protocolos, que al final hay una responsabilidad también de Estado cuando hablamos de derechos de niñas y niños. Tania Ramírez, gracias. Gracias. Buenas tardes, Tania. Gracias, buenas tardes. Regresamos.